Buenos días a todos, buenos días a quienes nos acompañan aquí en la sede del instituto, a la dirección del instituto por convocar este foro y a todos los que nos siguen a través de los canales de transmisión vía internet y en las redes sociales. Como apuntaba el doctor Ramos, en el día de hoy nosotros hemos sido convocados para hacer foco y tratar de discernir acerca de una interrogante que más que interrogante es un problema concreto en el que nos debemos enfocar las personas que nos interesa la libertad y la democracia, no solo de Cuba, sino del continente, porque a través de mi exposición trataré de explicar por qué es un fenómeno que se extiende más allá de las fronteras de esa isla del Caribe. La permanencia durante más de 6 décadas de un régimen totalitario de corte marxista en una pequeña isla ubicada a tan solo 90 millas de Estados Unidos parecería ser el enunciado de un guión para una historia de ficción. Mucho más si ese entramado dictatorial ha sido capaz de poner en aprietos a la principal potencia del mundo en más de una ocasión. En los inicios de ese sistema totalitario que permanece en Cuba, mediante la expropiación de industrias y propiedades que nunca fueron remuneradas, luego ofreciendo el territorio para el emplazamiento de arsenal nuclear perteneciente a una potencia enemiga que colocó al mundo al borde de una conflagración. Después, de manera reiterada, estimulando éxodos masivos de población que han generado verdaderas crisis en territorio estadounidense, como los del Mariel en 1980, el de los Balseros en 1994 y más reciente, el que superó el número incluso al de Mariel, que fueron 125.000 cubanos los que salieron por el Mariel. Bueno, el éxodo más reciente desde Cuba ha superado con creces esa cifra y fue realizado con la complicidad de otros regímenes como el de Nicaragua, que abrió sus puertas a todos los cubanos que quisieran correr la travesía centroamericana para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Pero todo el que sigue medianamente el curso de las noticias sabe que al hablar del régimen de La Habana, en uno de los que ha convertido a Cuba en uno de los países más empobrecidos de la región y aún así desafía a Estados Unidos y lo infiltra con sus espías, no estamos esbozando algo salido de la imaginación ni nos estamos inventando una fantasía. Se trata de una realidad basada en condiciones y argumentos que hemos venido a tratar de exponer y documentar en el día de hoy. El régimen cubano desde dentro fomentó su sustento con elementos fundamentales. Uno de ellos, el aniquilamiento de las fuerzas opositoras a base de fusilamientos, largas condenas de cárcel y destierro obligado. El establecimiento de un sistema de adoctrinamiento ideológico que incluye apropiación de la educación académica, prohibición de los credos religiosos y a todos los niveles el cambio del sistema de valores, incluidas las familias. El empobrecimiento del país para implantar un sistema de control poblacional donde el Estado durante décadas fungió como el único proveedor y la apropiación de la industria y de toda la riqueza nacional, por solo mencionar algunos de las decisiones internas que adoptó este régimen para posesionarse en el lugar donde se encuentra hoy. En paralelo y hacia el exterior, también el régimen cubano se blindó con una fachada de nación agredida y a la vez, mientras vivió subsidiado primero por la antigua Unión Soviética y el bloque de países socialistas de Europa del Este y luego por el petróleo venezolano, asimismo fomentó guerrillas, infiltró gobiernos y sembró agentes de influencias que ayudaron a exportar esa metodología de tomar control de un país y perpetuar el poder a toda costa. ¿Quiénes y cómo se sustenta la dictadura cubana 66 años después? Nos preguntamos por estos días en el que el despliegue de la Fuerza Naval de Estados Unidos apunta en el Caribe a una de las dictaduras alimentadas desde La Habana, la que rige en Venezuela. Primero, ese régimen que parece agónico desde el punto de vista económico, social, ideológico y moral,
Permanece allí porque a pesar de todas las evidencias resulta difícil encontrar consenso en la definición de que cada día que esa dictadura sobrevive, el daño antropológico que ha originado no solo afecta al pueblo cubano, también a muchas naciones del continente. Además, porque en la narrativa antiestadounidense que se ha alimentado desde La Habana, se han encontrado puntos en común con otros países, no solo de Latinoamérica, también de Europa y Asia, que teniendo gobiernos elegidos democráticamente, fungen como cómplices de la dictadura cubana, la defienden y también les asisten con recursos. Además, porque a pesar de que en condiciones muy adversas, dentro de Cuba hay una población que le hace oposición al régimen, la coherencia en el respaldo material y moral a esas personas aún adolece de estrategias efectivas y unidad de criterio. La dictadura se sostiene porque no han escatimado en medios para conseguirlo, que incluyen la utilización de fuerza de trabajo que venden como mano de obra esclava en diferentes países del mundo que además en complicidad lo aceptan. Porque teniendo a más del 80% de la población sumida en condiciones de miseria, todo el capital que ingresa al país lo controla un entramado militar que gobierna a la sombra de un parapeto con un supuesto presidente, un supuesto consejo de ministros y una supuesta asamblea nacional o parlamento que los cubanos nunca han elegido. La dictadura cubana sobrevive aún porque para muchos su permanencia se ha normalizado y porque ya sea por omisión, indiferencia o respaldo, al régimen de La Habana no les faltan cómplices. Sin embargo, desde tribunas como esta que propicia el Instituto Interamericano para la Democracia, continuamos denunciando que Cuba permanece secuestrada por un grupo sobre el que pesan delitos como crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, nexos con el crimen organizado y tráfico de personas, en espera de que los verdaderos demócratas del mundo, no de palabra ni de teoría, sino de convicción y voluntad real, tomen acción sobre esta realidad permitida y tolerada por más de medio siglo. Muchas gracias.